Jorge Alfredo Vargas. Este fin de semana tuvimos Copa del Mundo en territorio colombiano. Vino el trofeo, el deseado trofeo, el codiciado trofeo, y lo portó un campeón mundial. Como debe ser. Como lo exige la norma, sí. Que sea un campeón mundial el que haga parte del Tour. Fue Trezeguet, campeón mundial con Francia en 1998 y, digámoslo, heredero del fútbol argentino, porque su padre... ¿Cómo es la historia del padre de Trezeguet, Juanjo? El padre va y juega en Francia... Claro, él nació en París circunstancialmente porque sus papás son argentinos, sí. Su papá jugó en Francia, él nació en Francia y después se crió en la Argentina, por eso habla perfecto español. Debutó al fútbol profesional en la Argentina, en Platense, y después consiguió un pase al fútbol francés y terminó jugando en Francia durante casi toda su carrera. Después, bueno, Juventus y lo que todos conocemos, y campeón del mundo en Francia 98. Pero él es hijo de argentinos, criado en la Argentina. Sí, sí, era la época en que despuntaba alguna figura del fútbol argentino a nivel de club más que a nivel de selección, e inmediatamente lo llevaban si había alguna raíz con el país. Bueno, el fútbol mundial está lleno de esas historias. Si uno empieza a hacer la recopilación de las grandes noticias de las Copas del Mundo, usted puede encontrar que en los primeros campeonatos del mundo hubo jugadores que pudieron actuar inclusive con dos selecciones. Se daba esa, claro. Exactamente, se daba esa Argentina-Italia. Argentina-Italia, exactamente, claro. Sí. Sí. ¿Recuerda, Juan Camilo, usted que es ratón de biblioteca? No recuerdo, sé la historia, pero no recuerdo. Sí. Nadie sabe lo que usted sabe. Nadie sabe lo que usted sabe. Usted es una biblioteca andante. Ojalá me lo supiera todos, y lo diría aquí, lo recitaría de memoria. Pero hay muchos jugadores del fútbol mundial que tuvieron la oportunidad de actuar en dos selecciones, y por eso la FIFA hizo una reclamación. Sí. Orsi, Monti. Mire, Monti, claro, Monti. Monti, en el 30 se dice, también. Cuando ellos llegan a la final del Mundial contra Uruguay, sí. Dicen, digamos, la teoría conspirativa y de todas estas cosas que se han dicho del Mundial de Italia con el Mussolini, que ya había unas personas de Italia mandadas por él para que, comillas, invitaran a esos jugadores a que se fueran a jugar a Italia y pertenecieran al año siguiente. Amablemente, para que fueran una oferta que no pueda rechazar de la selección italiana, y efectivamente fueron a la selección italiana y quedaron campeones. Me aparece también José Altafini, que jugó con Brasil, campeón del mundo en 1958 con Brasil, y luego con Italia jugó el Mundial de Chile en 1962. Sí, muchas de las historias. Fueron más recientes argentinos. Sí, Bori alcanzó a estar, sí, en esas, y Juanjo no. Sivori después jugó para Italia, pero no perteneció a esa generación del Mundial del 34. Los del Mundial del 34 que encontré fueron Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio de María, que fueron supuestamente amenazados de muerte por el régimen de Mussolini para aceptar esa propuesta de jugar para Italia y no para Argentina, después de haberlo visto en el Mundial de 1930. Esa era una época muy compleja para los deportistas de alto rendimiento. Antes, y para aprovechar este gancho con la historia, antes de que venga lo que piensa Trezeguet, porque conversó con Marcela hace pocas horas. Ayer tuvo la oportunidad de conversar con él. Tuvieron en la tarde una buena charla. Hubo un ciclista que tal vez es una de las historias más fascinantes que hay en la historia del deporte, que era Bartali. Gino Bartali. Gino Bartali era italiano, y Mussolini lo reclutaba para ir a ganarle a los franceses el Tour de Francia en esa disputa política, y él le hacía el juego a Mussolini. Todo el mundo lo odiaba a Bartali. Cuando se muere nunca hizo ningún reclamo. Cuando se muere se dan cuenta, porque lo revelan los monjes en los monasterios de los Alpes, se dan cuenta de que él aprovechó a su condición de ídolo para pasar por delante de las tropas y llevar en el cuadro de la bicicleta los documentos para nacionalizar italianos, o para que quedaran como italianos algunos ciudadanos judíos.
Claro, 800 judíos, algo en total. Exacto, 800 judíos. Y lo hizo aprovechando, se ganó todos los insultos del mundo, porque cuando pasaba, todo el mundo lo odiaba, lo repudiaba. De todo le decían este vampiro. La manera como lo trataban era miserable, como lo trataban. Por supuesto, la gente con el dolor de que alguien que era famoso, influyente, estuviera del lado del dictador de Mussolini. Y resulta que apenas termina toda esa época y muere él, es cuando se dan cuenta de la gesta que había realizado. Claro, esa linda historia. Murió en el 2000 y el reconocimiento se lo hacen en el 2003, 3 años después, por haber sido justo entre las naciones, dice el reconocimiento que le entregó el gobierno de Israel. Porque como dice Javier, y es bien particular, él aprovechaba su condición de campeón del Tour para pasar los retenes de los ejércitos nazis y lo dejaban entrenar, entonces hacía recorridos y ahí llevaba en el cuadro de la bicicleta fotografías, papeles y traspapeló 800 judíos y los salvó del holocausto. Bueno, todo eso para presentar a Trezeguet. Esa historia le escuchan mejor al jefe, tienen más claridad. Don Javi, es que entendí más con él. ¿Qué dijo Trezeguet? Don Javi. Sí, dígalo, Juanjo. No, un ejemplo, otro jugador que representó 2 selecciones fue Alfredo Di Stéfano, nada más ni nada menos, Argentina y España. Sí. Ganó Copa América con Argentina y después jugó mucho con España. Bueno, y para complementar la historia, antes de escuchar a Trezeguet, pues hubo un jugador que se perdió la oportunidad de actuar con Argentina porque quedó fichado con el seleccionado colombiano, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, le llevó a jugar eliminatorias a Navarro Montoya. Cuando ya él se dio cuenta de la dimensión, porque la FIFA prohibió esa doble manifestación en un campeonato del mundo, de representar 2 países, cuando lo prohíbe, Navarro Montoya quedó aislado de su sueño de siempre, que era jugar con la selección de Argentina. Hijo de Carlos Navarro, quien vino al fútbol colombiano en los años 60 para jugar con el Once Caldas y con el Atlético Nacional. Carlos Fernando Navarro Montoya nace en Manrique, en la ciudad de Medellín. Esa es la historia también de los que se han perdido queriendo jugar con 2 selecciones. ¿El hijo fue el que jugó en Santa Fe? Ese es el mismo que jugó en Santa Fe. Bueno, entonces... Es el mismo, no el hijo, sino el que jugó en Santa Fe. Carlos Fernando Navarro Montoya, ídolo de Boca Juniors. Sí, claro. Bueno, ahora sí, entonces David Trezeguet en el Trophy Tour. ¿No le gustó la historia? No, me encantó. ¿Cuánto charlaron? ¿Qué le dijo? ¿Tomaron teléfonos? Hay que llenar 2 horas. Claro, tremenda introducción. Bueno, el Trophy Tour, un evento bastante emotivo, son las estaciones donde se recordaron goles. Ahí entonces al final de las estaciones estaba el trofeo de la Copa del Mundo. Trezeguet lo levantó. Luego habló con nosotros hablando de la selección Colombia, lo que se viene en el Mundial, y él dice que es un equipo que tiene muchísima ambición. Creo que Colombia, con jugadores emblemáticos, creo que tendrá la posibilidad de disputar esta Copa del Mundo con las ambiciones y los objetivos muy claros, que es de seguir creciendo, de seguir sumando con grandes expectativas, con un gran público colombiano presente seguramente en Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, como todo equipo con ambición, es centrar un solo objetivo, que es tratar de ganar esta Copa del Mundo. Sabemos perfectamente que hay naciones muy importantes, naciones que querrán demostrar sus cualidades, y bueno, México es una en el cual esa ambición de querer ganar este trofeo está presente, y me parece que es lo justo por lo deportivo. Ahí hago un paréntesis porque luego fuera de micrófonos me dijo que se había equivocado, dijo es que México va a estar ahí, y quería decir era Colombia. Sí. Ahí tuvo un lapsus. Que no se preocupe, que aquí un presidente de la República, Guillermo León Valencia, vino de golf y dijo ¡Viva España! Bueno, eso tuvo un lapsus Trezeguet. Sí, tranquilo, no me preocupe. Me pasó ayer. Realmente es una historia. Estoy saludando a una persona hablando, no, y ustedes eso, y ustedes lo otro, y cuando después me dice mi esposo, yo creo que, o sea, no era esa persona, y cuando me dio el cuenta a la casa, ay sí, era otra persona. Bueno, aquí Trezeguet quiso decir Colombia en vez de México. Hablo del trofeo, siempre tenerlo cerca, se le vienen muchísimas emociones. Para mí, cada vez que tengo la posibilidad de poder acompañar, en este caso Coca-Cola junto a FIFA, y poder sublevar nuevamente esta copa,
se vienen un montón de emociones y recuerdos a la cabeza, haber cumplido un sueño desde muy joven, ser uno de los pocos que tienen esta posibilidad, porque cuando vemos la magnitud de lo que representa una Copa del Mundo, somos pocos los que tenemos este privilegio de levantar esta copa, y bueno, hacer parte para mí es tanto en lo emocional, pero también en lo respetar, en la disciplina, en la profesionalidad de mi lado, para bueno, que este tipo de eventos sean magníficos y sean únicos. Le preguntamos por Lucho Díaz, si él creía que también era el mejor extremo del mundo, el izquierdo. Bueno, creo que Lucho es una gran realidad, no solo del fútbol colombiano, sino del fútbol mundial. Es una realidad concreta que jugando para el Bayern Múnich, su mentalidad sea de centrar objetivos mucho más claros, que son los de ganar. Cuando uno juega en un gran equipo, el terminar segundo no sirve. Esto es el ámbito competitivo de los grandes jugadores, y creo que Lucho está en esta sintonía, y creo que es importante tanto en lo personal como para lo grupal, tanto para el Bayern como para, en este caso, la selección de Colombia. Tener un máximo referente ganador es importante para poder también cambiar esa mentalidad y saber lo que uno necesita para ser, en este caso, campeón, ganador y centrar objetivos. ¿Y cómo ve el duelo entre Colombia y Francia que se viene ahora en marzo preparatorio? Es un partido referente, un partido que más allá de lo amistoso no deja de ser un partido competitivo de selección. Creo que en este caso se van a afrontar dos selecciones que tienen como ambición centrar este objetivo de ganar la Copa del Mundo. Francia seguramente con mayor experiencia, porque la ha ganado, porque siempre ha sido un gran protagonista en los mundiales, porque cuenta, a mi gusto, con uno de los mejores jugadores del mundo, que es Kylian Mbappé, y porque tiene jugadores que militan en las mejores ligas, en los mejores equipos. Por eso Francia para mí es una seria candidata, y será una prueba interesante para ambas naciones de poder disputar un partido, mismo si es amistoso, no deja de ser un partido internacional. Y el mensaje final para la selección Colombia de cara al Mundial, ¿qué tienen que hacer? Bueno, Colombia, creo que en este caso Argentina ha demostrado en su momento en Qatar, con jugadores que por ahí no militaban en los equipos más importantes de Europa, pero ese grupo, esa agresividad en el ámbito deportivo, esa unión de grupo junto al público y teniendo el mejor jugador del mundo en ese caso, que es Lionel Messi, creo que demostró que no solo son los nombres, sino también lo grupal cuenta mucho. Y yo creo que Argentina es un justo ejemplo, en este caso hasta para la selección de Colombia, de, diferentemente a Francia, con mucho más nombre o con jugadores que militan en equipos muy importantes, se puede marcar también la diferencia. O sea que creo que ahí Colombia tiene que hacer hincapié sobre lo grupal, el escuchar a Lorenzo, que es un gran técnico, y creo que lo emocional es dejar el máximo para ir hasta el final, y el final es la final y ganar este trofeo. Ahí estaba Trezeguet. Trezeguet, campeón del mundo, puede levantar sin ponerse el guante blanco, como se lo exigieron a Scaloni, la Copa del Mundo. O sea que se lo contamos como campeón francés. Campeón francés. Sí, o sea, qué lástima, no lo podemos contar con Francia. ¿Por qué? Como hubiera sido uno más argentino que pudiera tocar el trofeo, porque haciendo la cuenta, 69 argentinos la pueden tocar contra 115 brasileños. Sí, bueno, pero lamentablemente no es por aportar aquí humor negro, pero gran parte de esos brasileños ya, pobrecitos hoy, ya no la pueden tocar porque pasó hace tanto tiempo. Mejor vida. Cruel. ¿Qué peinado? No, bueno, pero ella me pregunta y yo tengo que ir a estos ámbitos oscuros para poder hacer un chiste. Bueno, lo que pasa es que la disminución es de lado y lado. No se preocupe que es de lado y lado. Por el otro lado también, sí. Para que yo no soy tan cruel. Bueno, no. Bueno, ahí vamos. Ya veo que no tienen pena.